Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Damos paso a la mesa 2, dedicada al sector privado, que tiene como tema principal los retos de la protección de datos personales del consumidor digital en el comercio electrónico. Modera la mesa 2 el comisionado del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. También contamos con la presencia de Laura Navetian Brunet, gerente de la División de Derechos Ciudadanos, Ciudadanía Digital, de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de Información y del Conocimiento de Uruguay. Cristina Rauch, directora de Mercadotecnia de Segunda Mano, México. Julio César Vega, director general de la Asociación de Internet.mx, antes AMIPSI. Y Jorge Fernando Negrete, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI. Gracias por atender la invitación para asistir a este evento. Tiene la palabra el comisionado Alejandro Torres Rogelio, quien será el moderador de esta mesa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a estos trabajos de este seminario. Ya han sido presentados por nuestro maestro de ceremonias los participantes de esta mesa de trabajo que, como ya se ha mencionado, tiene como tema analizar los retos de la protección de datos personales del consumidor digital, lo cual pues no es un tema menor, particularmente en el contexto en el que nos encontramos ahora, en economías totalmente globalizadas, dependientes todos unos y otros, no importa el tamaño de nuestras economías, ya todos dependemos de todo. Y además ahora la economía, en buena parte, depende del flujo de los datos personales. Tanto es así que en la negociación de tratados de comercio en diferentes regiones o bilaterales o multinacionales, siempre habrá una negociación muy específica respecto del tratamiento de los datos personales. Primero, cómo va a darse este flujo de los datos personales de los eventuales consumidores, beneficiarios, consumidores finales, productores, en fin, proveedores, todos los que participan en la economía, en el comercio internacional. También al interior, por cierto, de las propias economías nacionales, también el flujo de los datos personales se ha convertido en un elemento esencial para darle dinamismo. Y en algunas ocasiones, algunos actores creen que la protección de los datos personales es un obstáculo para este desarrollo de la economía. No consideran que debiera haber tantas restricciones, tantas limitaciones, tanta regulación en la protección de los datos personales, porque eso les impide un comercio o un flujo comercial, transacciones con mayor rapidez y todo ello. Pero finalmente la protección de datos personales, lo sabemos bien, es un derecho humano y los datos personales le pertenecen a la persona. Así que el reto lo plantearía yo como tema inicial para arrancar nuestra mesa de análisis, como este reto, el equilibrio entre la necesidad de hacer más fluido el comercio. Sabemos que los datos ya son, algunos le llaman el oro del siglo XXI, es mucho más valioso tener la información de las personas, de los consumidores, porque se pueden hacer estrategias muy específicas para marketing. Pero ¿cómo hacemos este equilibrio entre la necesidad de darle una mayor fluidez a los datos para dinamizar las economías con la protección individual de los datos personales? Con el permiso de los participantes de la mesa, voy a darle en primer lugar la palabra a Jorge Fernando Negrete, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, quien por temas de agenda y debido a que se nos ha ido retrasando un poco la realización de este seminario, pues va a tener que retirarse probablemente de manera anticipada a la conclusión de esta mesa.
Le agradecemos a todos y cada uno de ustedes que estén aquí presente. Rápidamente me permito señalar además que Jorge Fernando es uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacados en la región de América Latina. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho de esa institución, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac del Sur, y coordinador del programa de política cultural de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura, Asociación Civil. Y bueno, ha sido conferencista internacional, y yo dejaría hasta aquí el currículum porque es muy extenso, de todos y cada uno de ustedes es muy extenso, es un lujo tenerlos aquí, para darle ya la palabra y poder escuchar sus opiniones respecto de estos retos que se nos plantea en esta actualidad y en esta coyuntura en particular del comercio electrónico y la protección de los datos personales. Por favor, don Jorge. Muchas gracias. Gracias al INAI por la invitación, gracias al InfoDF por la posibilidad de compartir además esta mesa relevante con mis queridos colegas. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí con todos ustedes. Me quitaste la primera reflexión con la que iba a comenzar mi ponencia, porque en efecto, el nuevo petróleo de la sociedad digital, de la economía digital, son los datos. Los datos como herramienta vital en algo que se conoce como la sociedad de la información. Hasta hace muy poco tiempo no existía, no tenía la relevancia que tiene hoy en día, y esto es debido. Y con esto quiero contextualizar tanto la mesa pasada, tanto el panel de protección de datos por parte del gobierno federal, como lo que es en el contexto de una economía digital privada. Ambos tienen algo en común. Hace 25 años no existía la sociedad digital como la conocemos hoy en día. 7 han sido los paradigmas que han transformado a nuestra sociedad. Primero, la comunicación móvil. Segundo, el Internet. Tercero, la banda ancha, que no es lo mismo que el Internet. Cuarto, la convergencia o la posibilidad de que todos el flujo de información pueda transportarse en todo tipo de plataformas. 6, la digitalización. Si no hubiéramos entrado a una sociedad que digitaliza toda la información, no tendríamos todos los elementos que acabo de mencionar. Y 7, de manera muy relevante ahora, es el tema del análisis de los grandes datos, la capacidad de tener inteligencia en la administración y gestión de la información. Estos 7 paradigmas han venido a transformar los marcos jurídicos de todos los países en el mundo, han venido a transformar la economía como la conocíamos, pero sobre todo están transformando a nuestras sociedades. El hecho de que hoy sea el Día Internacional de la Protección de Datos Personales le agrega una asignatura fundamental al concepto de sociedad de la información. Los datos es lo que circula dentro de Internet. El resultado final de los procesos de digitalización son los datos, pero hay muchos tipos de datos, datos financieros, datos de tipo social y datos personales. Estos son justamente los que estamos viendo el día de hoy. Y esto no sería importante de no ser porque también nuestra sociedad se está transformando en términos de conectividad. El primero de estos elementos que hay que analizar es que en el mundo tenemos más de 7,000 millones de dispositivos móviles. En México, específicamente, contamos con 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Esto es muy importante, pero estamos atrasados. Aunque parece relevante que tengamos 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, países como Uruguay, casualmente, cuentan con alrededor de arriba de 150 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, Colombia 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, países como Brasil 136 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Tenemos una sociedad que cuenta con 62 millones de conexiones a Internet, somos 120 millones de habitantes. Entonces, si bien es cierto que hay más dispositivos móviles que habitantes, no necesariamente todos reflejan a un usuario único. Nuestro país tiene todavía, la noticia buena es que tenemos a mucha gente conectada. La noticia positiva es que hay una economía digital, una sociedad de la información en
proceso de desarrollo. La parte negativa es que nos hace falta mucha gente por conectar. La tercera reflexión es la siguiente. ¿Dónde se reflejan, para efectos de la mesa, los datos fundamentales de una economía digital? El año pasado, nuestro país consumió más de 260,000 millones de pesos en lo que se conoce como la economía digital. Es decir, transacciones realizadas a través de bancos, a través de tarjetas de crédito o transferencias de una u otra forma. Es decir, México tiene una economía digital relevante y el número de transacciones y operaciones son francamente espectaculares. Pero todo esto genera, no nos debe de digamos, dejar conformes. El hecho es que, aunque es una economía de las más relevantes en América Latina junto con la de Brasil, la realidad de las cosas es que también el hecho de la protección de datos incide en que esta economía se desarrolle más o no. Por supuesto, desde la perspectiva de la intimidad, de la privacidad, es fundamental el resguardo de la información personal, de los datos personales, pero también es cierto que generan un efecto económico e incluso político. ¿A qué me refiero? Las principales estadísticas en América Latina sobre sobre economía digital y consumo digital indican que de todos los usuarios de Internet en América Latina, solo alrededor de un 30-35% en promedio en cada país, pensando en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y México, que son los países más estudiados, solamente el 30% realizan operaciones por redes digitales, por el Internet, por operaciones incluso móviles. ¿Y cuáles son las principales causas que generan la falta de uso en este tipo de soluciones en América Latina? La más relevante es el miedo y la inseguridad en la realización de esas operaciones. Quiere decir que la seguridad jurídica a través de la protección de datos y también de elementos de protección tecnológica son lo que genera la mayor cantidad de uso y confianza en los usuarios. Es decir, una sociedad bien protegida, con buena regulación en materia de protección de datos, también genera un efecto económico positivo de crecimiento de la economía digital, pero eventualmente del uso de otros servicios, como eventualmente lo podrían ser, por ejemplo, ahora que estaba el director del INE, eventualmente la confianza para realizar el voto electrónico en dispositivos móviles, eliminando gastos enormes, o como lo vimos en el transcurso del día de hoy por la mañana, confiando en las instituciones públicas para lo que se llama la salud móvil o el expediente médico móvil, pero que eventualmente tiene otras áreas como son seguridad móvil, e-learning y otros elementos vitales en nuestra sociedad, particularmente desde la perspectiva de servicios públicos. Y para concluir esta primera parte de mi exposición, quiero decir que sin un marco jurídico adecuado, sin un marco que permita ofrecer seguridad y certeza en las transacciones económicas, tampoco desarrollamos economías digitales sólidas. Casualmente, y ahora que viene todo este asunto de la negociación con el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, recordemos que el punto número 7 de la plancha de negociación con los Estados Unidos es el tema de telecomunicaciones y economía digital, que no va a estar sólido si no se trabaja sobre la difusión pública y masiva de las ventajas de la protección de datos en nuestro país. Por lo pronto yo termino esta primera presentación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y cómo no tener miedo de pronto a compartir los datos para hacer transacciones en Internet si, por ejemplo, en el reporte más reciente de la empresa Norton sobre ciberseguridad respecto de 2016, nos dice que a nivel mundial, ¿no?, cada 2 segundos una persona es víctima de robo de identidad. Y no es porque queramos robar la identidad, ¿no?, sino simplemente lo que quieren va sobre el patrimonio de la persona, es finalmente el propósito, ¿no? Y luego el estudio, ¿no?, realizado en 21 países en 2016, dice que 689 millones de personas sufrieron pérdidas económicas con un aproximado de 150,000 millones de dólares por el robo de su identidad. Y México, pues, por supuesto, no es la excepción. Pero muy interesante. Y son distintas variables las que se señalan respecto de la resistencia
a entrarle al mundo digital, también la cuestión generacional. Y bueno, ahora para dar paso a Laura Nagebetian, perdón la pronunciación de tu apellido, querida Laura. Ella es gerente de División Derechos Ciudadanos, Ciudadanía Digital de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Uruguay. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Católica de ese país. Ha dictado numerosas conferencias y escrito varios libros y numerosos artículos sobre temas de estas especialidades en su país y en el exterior. Y su visión, su formación profesional será muy enriquecedora, sobre todo cuando nos ha planteado Jorge el término de esta sociedad digital, pero yo no sé si sea una sociedad democrática que respeta derechos, este mundo del comercio electrónico y la economía digital. Laura, tienes el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Dos digresiones previas. La primera, un enorme agradecimiento una vez más al INAI y a Infodef por permitirme estar aquí y compartir algunas reflexiones con todos ustedes. Y una segunda que, dada mi condición de profesora de Derecho Constitucional, no puedo evitar. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos y sobre todo derechos humanos fundamentales, por supuesto estamos hablando de personas. Entonces, siempre me genera una suerte de problema cuando veo que a la persona le ponemos calificativos. ¿Por qué tenemos que hablar de persona digital? O tal vez lo que queremos decir es que la persona está influida por la tecnología. Casualmente no es lo mismo decir persona digital que decir persona influida por la tecnología. ¿Y por qué quiero decir esto? Como preámbulo o tal vez como conclusión anticipada de lo que será el desarrollo de estas palabras. Primero que nada porque cuando nosotros hablamos de persona, hablamos de alguien que tiene un carácter singular, que tiene una racionalidad especial y fundamentalmente lo que tiene es una eminente dignidad. Y no debemos de olvidarnos de esto si ponemos en contexto lo que acaba de decir el compañero de panel, por ejemplo. Luego, es muy importante para mí por de pronto, dada la visión humanista con la que yo participo, que por de pronto Santo Tomás nos hablaba de que la persona tenía una individualidad única e irrepetible. Ahora, la pregunta es, si tenemos posibilidades de robo de identidad, estamos hablando, de vuelta, de personalidad única e irrepetible. Tengamos en cuenta todos estos conceptos para ir avanzando en nuestros desarrollos. Luego, Maritain también avanzaba en esto y decía, en realidad la persona es una racionalidad a la que hay que sumarle libertad y la libertad lo que hace es precisamente darle dominio sobre sí y además inteligencia y conciencia. Y esto es muy importante porque en definitiva la relación simbiótica que existe en la sociedad entre la persona, su individualidad consciente, su inteligencia, hace que la personalidad desde la que está ordenada a la sociedad le permita desarrollar determinadas actividades. Entonces, concluyendo esta pequeña digresión. Cuando hablamos de persona digital, a mí a veces esto me revela un poco porque me suena mucho más a una especie de aforismo de alguna manera conveniente, y por favor que nadie se me enoje, para quienes pretenden determinar en el imperativo tecnológico asociado a la tecnofilia, esto es, a que todo aquello que la tecnología permite que sea hecho debe hacerse, para ponerlo en el centro de las decisiones. Y efectivamente yo creo que no es así, que lo correcto es poner a la persona en el centro de la toma de decisiones. Si la persona digital, como decía al principio, es precisamente el vínculo entre persona y tecnología, no es necesaria la calificación como tal, sino que lo que es necesario es una suerte de resignificación de la persona en el vínculo con la tecnología y determinar el carácter secundario de la tecnología, operativamente insustituible, sin duda, muy importante, pero sustantivamente, desde mi punto de vista por lo menos, un tanto intrascendente. Luego, vamos al tema que efectivamente nos convoca, y discúlpenme la digresión, pero ciertamente que me parece importante este tipo de cosas. Cuando hablamos de comercio electrónico y cuando decimos ¿qué necesitamos para que la protección de datos en el marco del comercio electrónico efectivamente funcione? Bueno, primero que nada vamos a necesitar confianza del consumidor, esto pareciera obvio, y ¿qué implica la confianza del consumidor? Indudablemente una responsabilidad compartida. ¿Compartida entre quién? Entre todos aquellos que son integrantes del ecosistema tecnológico. Léase la industria, los reguladores, los legisladores,
los prestadores de servicios. Es decir, necesitamos ciertamente que para que esta confianza sea efectivamente concretada haya una responsabilidad compartida. Luego, estamos hablando de la necesidad de un equilibrio entre tres elementos absolutamente centrales, que son la innovación, la seguridad y la privacidad. Y para eso me parece importante considerar algunas premisas. La primera de ellas, las personas deben ser consideradas, como decía anteriormente, en su dimensión de tales y por tanto sus datos como parte inherente a su personalidad y no como meros dueños de sus propios datos. En Uruguay hay un profesor muy querido por mí que siempre dice, estudiantes entiendan, yo soy mis datos, yo no tengo datos, yo soy mis datos. Y es una diferencia de criterio no menor a la hora de entender que estamos hablando de un derecho fundamental que refiere a una eminente dignidad. Una segunda premisa, los datos impulsan el desarrollo económico, indudablemente, generando, por tanto, una multitud de beneficios sociales e individuales. Algunos ya se han señalado aquí. No todos los datos verifican la misma sensibilidad, los consumidores deben confiar en cómo se usan, almacenan y transfieren sus datos, la tecnología es una parte fundamental de la solución, pero no la única, por lo que la interdisciplina obviamente se impone. Y finalmente, la última premisa es que es imprescindible el desarrollo de un marco de tratamiento de datos que permita una nueva clasificación de los diferentes tipos, indicando nuevas estrategias de gestión, a su vez, que se puedan verificar unidas para la liberación del potencial de las distintas tecnologías. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué retos tenemos por delante? Y la verdad es que tenemos unos cuantos. El primero al que me gustaría referirme es lo que tiene que ver con el contralor de los datos. Es decir, el control se desarrolla de forma relativamente escasa y en términos generales asimétricos. Por tanto, imprescindible concientización. Es imprescindible, hoy decía uno de los ganadores de los premios que ponemos datos por todos lados, pero que en realidad no tenemos mucha idea de quién accede a esos datos y en qué condiciones. Bueno, imprescindible concientizar. Por eso es que en todos lados que se realizan este tipo de actividades, ciertamente que uno los aplaude. Luego, se debe considerar que en muchos casos las personas no tienen la posibilidad de revisar los datos que han facilitado antes de su publicación, por ejemplo, en Internet, o que sean estos transmitidos por Internet. Por tanto, una vez más, concientizar. El contralor de los datos es imprescindible, pero el contralor empieza por casa. Primero deberíamos intentar controlar nosotros cuáles son nuestras actitudes en relación con nosotros mismos, si partimos de la base que nosotros somos nuestros datos. Una segunda cuestión tiene que ver con el consentimiento informado del usuario para el tratamiento y gestión de sus datos personales. Dependiendo del tipo de tecnología que se implemente, es posible que ni el propio usuario tenga conciencia efectiva del tipo de procesamiento que se efectúa con los datos que proporciona. Por lo tanto, es sustantivo, para mi gusto, manifestar la necesidad de generar otros mecanismos, tal vez novedosos, tal vez diferentes a los tradicionales, para la obtención del consentimiento. Porque muchas veces estamos tentados a decir, bueno, el consentimiento lo podemos dejar un poquito de lado porque necesitamos avanzar, porque la tecnología nos permite hacer. No, señores, el consentimiento es lo que nos da el resguardo a nuestros datos y por tanto a nosotros mismos. Dos elementos más. Uno, la posibilidad de utilización de información relevada para finalidades diferentes a las que fueron notificadas al usuario. Esta es otra cuestión que tenemos por delante. El importante cúmulo de información que se puede recabar hace que, sumado a la utilización de novedosas y modernas técnicas de análisis de datos, esto haga que se puedan cruzar los datos y, por tanto, esto habilita a que sean utilizados los datos para propósitos secundarios, en muchos casos distintos al propósito inicial, en acceder a la información que ha sido recabada por las personas. Bueno, tenemos que poder saber que esto es posible para poder decidir si estamos dispuestos a que esto sea de esa manera. Un cuarto elemento, el desarrollo de perfiles. Esto es una cosa que básicamente todos los que estamos involucrados en este tema sabemos que existe. Y ciertamente que es poco razonable o tal vez ingenuo pensar que los datos se van a manejar siempre en forma aislada y en forma separada. Los datos tienen de alguna manera vocación de asociación a un usuario que indudablemente debería habilitar que esto se haga si es que está de acuerdo con que efectivamente se creen perfiles para facilitar luego obtener información que eventualmente podrá ser relevante para él. Y voy a parar por acá y ahora seguimos conversando.
Muchas gracias, Laura. Muy interesante el planteamiento que haces al señalar, bueno, de alguna manera traer nuevamente la noción de la persona en el centro de todo. A partir de ella es como se deben definir las acciones. Casi me permitiría entonces resignificar la mesa, planteando de cómo humanizamos el mundo digital, ¿no? Pero yo no sé si estas acciones de Contraloría que ella plantea pudieran ser, permítanme la expresión, un estorbo para el marketing, para todas estas acciones que buscan finalmente las empresas hacer negocio. Y Cristina creo que nos puede ayudar mucho a entender esta parte de estos retos, cómo de alguna manera conciliamos todos estos intereses, pero finalmente con la noción de derechos que nos ha planteado Laura. Cristina Raunich es directora de Mercadotecnia de Segunda Mano México, equipo al que se ha unido recientemente como directora de marketing, y ella tiene a su cargo la estrategia digital de la marca, relaciones públicas, responsabilidad social y publicidad tradicional. Más de 15 años de experiencia trabajando en comunicación y marketing en el sector público y privado en América Latina, experta en comunicación digital, en comercio electrónico, con experiencia en escalamiento de startups en la región de Latinoamérica, consultora de comunicación para la estrategia de consumo sustentable en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Latinoamérica y especializada en marketing estratégico en la Escuela de Negocios de Stanford y una certificación de Global PR de la Universidad de Nueva York y máster en gestión de comunicación de la Universidad Austral y licenciada por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida y por favor escuchamos atentamente tus comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer al INAI por esta invitación. La verdad que me siento muy honrada y muy orgullosa de estar en esta mesa y compartir con ustedes con el nivel de cuán alto ponen la vara en la discusión sobre cómo desde el sector privado podemos colaborar a hacer crecer las economías locales, teniendo en cuenta siempre que trabajamos con personas. Comparto mucho el punto de vista de la compañera en que estamos trabajando con ciudadanos activos, con gente que puede tomar decisiones, con empresas que también nos hacemos responsables de la información que pedimos para poder hacer buenos negocios. Soy argentina, hace muy poco que llegué a México, así que también es un honor estar compartiendo y ya tan rápidamente conocer que este tipo de actividades son una de las, digamos, principales para poder empezar a trabajar mancomunadamente entre todos los stakeholders, empresas, cámaras, organismos públicos, ONGs, para poder concientizar sobre la importancia de los datos personales de los usuarios en el momento en que estamos haciendo crecer las economías locales o estamos haciendo negocios. La pregunta que nos hicieron cuando nos convocaron a la mesa era qué reto veíamos para el consumidor digital mexicano. No voy a entrar coincido mucho también con la compañera en sus apreciaciones, con lo cual hablaba y le daba como la razón. Puntualmente yo veo desde la visión del negocio dos caras, o dos dimensiones más que dos caras. Hay una dimensión del reto de las empresas y de este grupo de stakeholders que les mencionaba recién, en ser responsables en el tipo de información que proveemos a nuestros usuarios para que sepan qué es lo que se hace con los datos personales que tienen que ingresar para poder realizar cualquier tipo de transacción en la plataforma web que quieran comprar o hacer cualquier tipo de transacción. No sé si conocen Segunda Mano. Segunda Mano, digamos, no es un comercio electrónico per se, no es que la transacción de datos de compra se hace en la página, sino que es un acuerdo entre personas que están vendiendo y personas que están buscando comprar, y la plataforma lo que brinda es la posibilidad de ese encuentro. Para ambos casos, cuando está el usuario, digamos, incorporando sus datos personales, en ese momento es cuando hay que brindarle la información de qué tipo de uso se va a hacer con esa información y que esté o no de acuerdo en poder hacerlo. Entonces, básicamente, como primera medida en todas las empresas que estamos trabajando en comercio electrónico o en plataformas digitales, es la información clave, que el usuario sepa qué es lo que se hace con su información y que tenga el derecho de poder seguir proveyendo sus datos o dejar o sacarlos o pedir que no estén más en las bases de datos, comunicando cómo.
y de manera clara, no solamente en las políticas y términos o condiciones de uso que a veces parece que fuesen como la letra chica, sino muy claramente en comunicar de qué manera se pueden utilizar sus datos. Y la otra cara, la otra dimensión, primero el reto que tenemos desde los stakeholders y la segunda dimensión es la libertad individual. Todos somos, yo soy responsable de mis datos, yo soy responsable de lo que comparto. Entonces un cuidado en qué es lo que compartimos, en qué es lo que decimos de nosotros en las redes o qué datos también compartimos en cualquier sitio o plataforma digital. No infundiendo temor, porque una de las cosas que he visto, gracias a Dios, en los últimos 7 años, hace 7 años que trabajo en comercio electrónico en la región, es el crecimiento y la confianza, cómo han ido transformándose el miedo a las transacciones online a tener más confianza en quién está del otro lado y sobre todo bueno, en la industria en la que estoy trabajando, en clasificados online, la confianza entre personas. Entonces, 2 cosas fundamentales: información de los 2 lados, información de que provee para que la persona pueda tomar decisiones, y del lado del individuo, del ciudadano, la capacidad de tener información para discernir de qué tipo de información puede compartir. Muchas gracias, Cristina. Vaya que la confianza es un elemento esencial precisamente para que uno entre a este mundo de las transacciones digitales, y para que haya esa confianza también se necesita una regulación adecuada, y esto nos lleva a pensar también en que no puede haber una regulación o una regla general para todos. En el comercio finalmente hay diversos actores, mucho más allá de un consumidor y un proveedor. Hay muchos actores que intervienen en ello y hay que tener claro cuál es el rol de cada uno de ellos, porque de ello depende también los datos personales que les son, ¿no?, inherentes a cada una de esas funciones. Y para esta normatividad, para esta generación de reglas, pues quién mejor que Julio César Vega nos ayude a establecer la importancia que esto tiene y cómo logramos finalmente el propósito de expandir un comercio electrónico en estas condiciones de seguridad y de claridad, de transparencia, precisamente en el manejo de los datos personales también. Julio César Vega es director general de la Asociación de Internet MX. Cambió de nombre, antes era la AMIPSI, seguramente ustedes lo recuerdan, que se fundó en 1999 y que integra a empresas que representan una verdadera influencia en el desarrollo de la industria de Internet en México. Él es maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad de Oslo, en Noruega, y ha colaborado en temas como la protección de los datos personales en la norma oficial mexicana 151, firma electrónica avanzada, homologación normativa de las tecnologías de la información, sociedad de la información, comercio sin papel y la regulación de los mensajes de datos no solicitados, así como en diversos temas relacionados con las tecnologías de la información en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, entre muchas otras actividades. Y bueno, es un experto en la materia y a quien le cedemos el uso de la palabra. Por favor, Julio César. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a mis compañeros panelistas, al INAI, por supuesto, por la invitación, y sin duda a ustedes por estar hasta estas horas aquí escuchando estas ponencias. Voy a hacer una aclaración con respecto a lo de la asociación, porque también tiene mucho sentido explicarles que si bien la AMIPSI nace como un organismo empresarial enfocado a los temas publicitarios y comerciales, al día de hoy, casi 18 años después, tenemos una realidad muy distinta. Tenemos empresas de muchos rubros, de muchos tamaños, de muchos segmentos, vamos, desde micro hasta grandes transnacionales, y es importante destacar y resolver tal vez una primera duda de que no todas las empresas tratan los datos personales de igual manera y no todas hacen un uso intensivo de la misma forma. Eso es importante decirlo, porque dependiendo también el sector del que vengan o
el segmento al que pertenezcan, la información con la que cuentan, la educación con la que cuentan y la manera en la que tratan los datos varía. Bueno, en ese orden de ideas y atendiendo la primera pregunta, que es justamente también esta de los retos, yo planteo sin duda la constante, permanente y veloz evolución de la tecnología. Esto es algo que hoy día vivimos con más velocidad que en ningún otro momento de la historia y que literalmente hoy no sabemos qué herramientas tecnológicas nuevas vamos a tener mañana. Ahí hay un primer reto para la academia, para la industria y también y particularmente para las autoridades y la normatividad en lo general para estar a la par de estos cambios tecnológicos que se dan todos los días. De ahí que nosotros siempre hemos pugnado para que la autorregulación también sea tomada en cuenta como un método que puede dirimir controversias y que puede también ser de mucha utilidad, no solamente para las empresas en su responsabilidad con las autoridades, sino para las autoridades mismas en la carga de trabajo que esto implica y evidentemente para los usuarios, para los consumidores que eventualmente utilizan servicios en la red. Otro gran reto que considero que es sumamente importante es el no, y en este sentido de antemano debo decir que no estoy muy convencido de que debamos de hablar del consumidor digital. Al final del día, y ya Laura lo explicaba bien, al final del día los datos personales corresponden a una persona online, offline, hoy, mañana, siempre. Es importantísimo darnos cuenta que lo que sucede online no necesariamente está desvinculado de lo que hacemos de nuestra vida fuera de línea. Y cuando hablamos del consumidor digital, tampoco lo podemos desvincular, y hablando de la agenda de este día, del ciudadano digital. Nuestros datos se los damos a las empresas, cierto es, pero también y en gran cantidad se lo damos también a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales, a las autoridades en lo general. No creo que sea el momento, pero creo que el debate ahí viene muy importante. De entrada, felicitar al INAI de tener esta nueva regulación para las entidades gubernamentales, pero no es ningún secreto, al menos en nuestro país, que muchas de las fugas de datos personales han venido de entes públicos y no necesariamente de empresas. Eso es importantísimo mencionarlo. Y por otro lado, y nada más como una reflexión, muchos de los eventuales desfalcos que se le han hecho a personas, todo esto lo hablo en el contexto mexicano, que se le han hecho a personas a través de alguna pasarela de pagos en línea, son de tarjetas que hasta ese entonces, hasta ese momento, nunca habían ingresado los datos en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que el robo de estos datos, que la mala utilización de estos datos no sucedió en Internet, sino sucedió en algún establecimiento, en algún momento que no fue en línea. Entonces, aquí hay que tener dimensionar bien y tener esa equiparación con respecto a las medidas que se tomen al respecto. Para seguir con esta cuestión de los datos personales, no importa en qué contexto se hable, creo que el principal elemento que debemos de abordar, y debimos de haberlo de hecho abordado desde hace ya muchos años, lo hemos hecho no necesariamente contundente, vamos, y también como hubiéramos querido, es la educación que debemos de brindar a las personas con respecto a la protección de sus datos personales. Y aquí hay una cuestión, aquí afortunadamente, bueno, digo afortunadamente porque también cometí el mismo pecado de estudiar Derecho, pero digo afortunadamente nos encontramos varios colegas aquí reunidos porque
debemos de hacer un esfuerzo, debemos de hacer verdaderamente un esfuerzo para que todas esas explicaciones que se le deben de dar, se le deben de otorgar al consumidor, al ciudadano, de lo que va a suceder con sus datos, se haga de una manera digerible, entendible, para que entonces verdaderamente obtengamos consentimientos informados. Mucho se habla en el contexto técnico y particularmente en el desarrollo de código de la usabilidad de los sitios web y la usabilidad de las apps. Bueno, ese concepto también lo tenemos que llevar al mundo legal. Vamos, saliva y tinta han corrido de esto a raudales, de cómo se debe de hacer esto de la mejor manera, pero sin duda hay que encontrar algún método para poder explicar bien lo que va a suceder con los datos personales de cada una de las personas. Y cuando hablo de personas, aquí sí también me voy a el mundo de las empresas. Sinceramente, y lo digo abiertamente, sabiendo que aquí están algunos de mis afiliados, no es de preocuparse los problemas que en un momento dado puedan tener las grandes empresas con respecto al tema de protección de datos personales. Hay recursos, hay capacidad y se invierte, no me dejen mentir, se invierte muchísimo dinero en la seguridad informática en prácticamente todas las empresas. ¿Qué pasa con las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, en donde en todos lados y en todas partes le estamos diciendo el comercio electrónico, súbete, es lo mejor, ahí es un canal de venta? ¿Quién se los va a operar? ¿De qué manera les estamos entregando las herramientas para que verdaderamente hagan un comercio electrónico bueno, sano y responsable? El tema educativo sigue, desde mi punto de vista, siendo una tarea pendiente, una gran barrera, y además de eso, debemos también, y hay que acercarse a las autoridades educativas, a la SEP particularmente, nosotros lo hemos hecho desde luego, hay que modernizar planes de estudio universitarios, técnicos, y integrar materias de corte digital en donde se informe y donde podamos contar con egresados de carreras técnicas y de carreras profesionales que puedan atender a ese segmento, a ese gran segmento, ese inmenso y mayoritario segmento de MIPYMES en nuestro país. Con esto lo dejo acá. Ya si quieren, hay cuestiones también que luego me gustaría mencionarles con respecto al Telecán y el comercio electrónico, pero vamos, hasta aquí. Muchas gracias, Julio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Julio. Planteas una serie de situaciones muy, muy interesantes con las cuales yo quisiera proponerle a los integrantes de la mesa. Jorge, se disculpó anticipadamente por algún compromiso anterior que tenía que irse, pero quienes estamos aquí quisiera que tomáramos un par de minutos, 3 minutos más para poder abordar algún tema que haya quedado en el tintero, y también me permitiría, si ustedes no tienen inconveniente, plantear algo que creo que puede recoger un poco el planteamiento que ustedes están hechos. Y una vez que tenemos claro y coincidencia en que los datos personales pertenecen al individuo, pero también pareciera que nos hace falta una cultura, una educación para el medio digital en el que ahora nos desarrollamos. Julio acaba de mencionar que grandes fugas de información provienen más bien del sector público, instituciones públicas, no tanto del privado, pero también es cierto que estadísticas nos señalan, y algunos casos también, que quizá en el sector privado también faltan muchas cosas por hacer. Pero en todo caso, si los datos personales le pertenecen a la persona, al individuo, y que además son irrenunciables, puede ejercer sus derechos en cualquier momento ante cualquier empresa particular o institución pública. No nos estaría faltando entonces trabajar más en esta educación digital del individuo, en generar esta cultura para que ahora sí,
bueno, no leer la letra chiquita, pero como dice Julio, que sea comprensible las reglas del juego. Yo diría que también se necesita que sean lúdicas, ¿no? Para ver si las leemos de alguna u otra forma, pero tenemos que hacerle llegar esta información a las personas. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Laura, si quisieras comentar algo adicional. Bueno, sí, coincido 100% en que es imprescindible el tema de la educación. De hecho, les puedo comentar que nosotros en Uruguay estamos embarcados en conseguir que la educación formal incluya en sus programas a nivel ya de la primaria, en quinto o sexto año de la escuela, el tema de la protección de datos en el marco de las materias que tienen que ver con ciudadanía y con formación de ciudadanía. De hecho, tenemos un proyecto vinculado con ese tema para incorporarlo formalmente en los planes de estudio. Nosotros hace ya, este va a ser el quinto año que trabajamos con escuelas públicas y privadas de todo el país, precisamente en combinación con las autoridades de la educación, desarrollando un concurso en el marco de lo que se llama precisamente Tus datos valen. Hoy veía que el INAI tiene también en su propaganda Tus datos valen. Bueno, nuestro concurso, el concurso de la Unidad de Protección de Datos de Uruguay se llama así, y todos los años se convoca a que los escolares trabajen a partir de una consigna que puede ser trabajar en hacer un video, una filmación, un afiche, un cuento, de manera tal que las maestras incorporan a el aula precisamente el tema de la protección de datos y los chicos desarrollan a partir de lo que han entendido un trabajo en ese sentido. Debo decir que nosotros estamos muy contentos porque hemos tenido un éxito ciertamente importante. De hecho, entre los auspiciantes de esta idea no solamente están las autoridades de protección de datos y las autoridades de la educación, sino que también se ha unido UNESCO, se ha unido el Diario Oficial. Es decir, hemos conseguido además que una serie de instituciones aporten y promuevan desde su lugar cada uno este tema de los chicos necesitan aprender de qué se trata cuando hablamos de datos personales. Eso por un lado. Y por otro lado, también es cierto que a nivel de la educación terciaria, por lo pronto en la Universidad de la República, a partir de este año que va a haber, ya se aprobó a fines del año pasado, una modificación en el plan de estudios de la carrera de Derecho, por lo pronto, vamos a tener como materia obligatoria a partir de primer año una materia vinculada al derecho y la tecnología. Y en el marco de los programas que tienen que ver con el derecho y la tecnología, tenemos una de las áreas vinculada específicamente con el tema de la protección de datos. Por tanto, podemos decir que la brecha que nos está quedando en el medio hoy por hoy es la secundaria. Estamos viendo cómo vamos a poder hacer para incorporar en secundaria también el tema. Entonces tendríamos cubierto a los chicos más chicos y a, por lo pronto, la gente de derecho que estudie en la Universidad de la República. También las universidades privadas tienen incorporado a sus programas en derecho, por lo pronto, el tema de la protección de datos a través de la materia de Derecho y Tecnología. Por tanto, no está todo esto, hay que mirar el medio vaso lleno, es lo más importante, tenemos también un medio vaso vacío para completar, pero ciertamente que se están dando pasos y pasos interesantes en materia de formación en la medida en que precisamente lo que las autoridades han entendido es que Uruguay, que tiene ciertamente avances en términos tecnológicos muy importantes, sobre todo también ustedes habrán escuchado que hace unos años se incorporó lo que se llama el Plan Ceibal, a través del cual se le entregó a cada uno de los chicos de la educación primaria una computadora y trabajan en el colegio con precisamente estas computadoras. Los chicos tienen mucho acceso a tecnología, entonces se ha entendido desde las autoridades que es imprescindible que conozcan precisamente esto de yo soy mis datos, como les decía hace un rato, para que puedan manejarse en ese mundo digital. Así que para nosotros ciertamente que la educación es un tema sustantivo en esta materia. Gracias, Laura. Quisiera ahora pedirle a Cristina que nos pudiera comentar muy brevemente qué opina respecto de estos temas y cómo generamos esa cultura de protección de datos personales entre todos los participantes del comercio electrónico. Cristina. Bueno, a ver, primero creo que todos estamos inmersos en la era digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todos aquí seguramente tienen su smartphone. Levanten la mano quien no tiene un smartphone, levanten la mano quien no tiene una cuenta de Facebook, levanten la mano quien quizá no esté en este momento o en esta charla haya tenido que mandar un WhatsApp, porque seguramente todos habremos tenido que mandar un WhatsApp.
Entonces, ¿qué nos pasa con el tema de educación que están hablando? Digamos, con la autoridad para hablar en esta mesa es Laura. Yo solamente comparto 100% que comparto en las edades, ¿no? En las generaciones que vienen, que ya toda la tecnología y toda la, no quiero decir nativos digitales, porque tampoco concuerdo mucho con ese encasillamiento, pero sí en que cada vez más todas nuestras relaciones, todas nuestras transacciones, todas nuestras digamos, manifestaciones están atravesadas por la tecnología, ¿no? O sea, o es el soporte, no es que estén atravesadas, sino es el soporte quizá hasta por donde manifestamos si queremos o no a alguien, ¿no? Con un corazón, ¿no? Corazoncitos verdes. Entonces, como que doy este punto para decir que las transacciones también de querer adquirir algo, también ya digitalmente, a través de la web o digital, también ya es parte de una cultura que se vuelve cotidiana. Y en ese sentido, sigo la línea de mi primera parte de la ponencia, en la responsabilidad tanto de las empresas que trabajamos brindando servicios, comercio electrónico o plataformas digitales de encuentros para personas que están buscando o que quieren comprar, como es el caso de Segundo Mano, y de poder facilitar a los usuarios dar una visión que no está dado, no es algo que es natural, sino que hay, sino que tienen que velar o ver dónde están poniendo sus datos y qué datos están compartiendo. Y saber que cuando quieren dejar de estar en esos lugares pueden hacerlo porque la misma empresa les provee esa información. Como decía también Julio, las empresas invierten muchísimo en seguridad informática, en todos los gateways de pago, en la manera en que se informa de las distintas transacciones y es quizá esa información, como bien decían, a veces que parece muy tediosa o muy técnica. Entonces, un desafío para las empresas es hacer de esa información más accesible y digerible para que los ciudadanos puedan entender qué tipo de transacciones están realizando. Insisto nuevamente, no para generar temor, no para inferir temor o que la gente tenga miedo, sino para tener plena conciencia y darse cuenta qué sitio es seguro, qué sitio no es seguro, tips básicos, o sea, si pertenece a alguna asociación mexicana, si participa activamente en actividades de promoción para, digamos, el crecimiento sano del comercio electrónico en México. Digamos, como actividades pueden, o esta es una de las actividades también, crear cultura, respondiendo ya a tu pregunta, es básicamente tener en cuenta siempre que estamos desde el sector privado fomentando hacer crecer la economía locales, regionales del país de una manera segura y contamos con la confianza del consumidor y con su plena conciencia de elegir dónde y cómo quiere compartir sus datos. Muchas gracias. Finalmente, Julio, a quien muy brevemente le pedimos también unas consideraciones finales respecto de cómo generamos esta cultura en todos los participantes del comercio electrónico, por favor. Sí, muy rápido. Yo coincido con Laura en que esto debe de darse, esta orientación, este civismo digital debe de permear desde la educación más básica. Si no lo hacemos así y queremos comenzar esta orientación cuando ya uno tiene 15, 16, X años, ya para ese momento ya uno regó la sopa varias veces en las redes sociales, no es suficiente, vamos. Y además, no solamente como un tema preventivo, sino porque las herramientas tecnológicas tienen un potencial muy importante productivo, entonces hay que saber utilizarlas desde chicos, no solamente para el ocio, sino también para eventualmente poderle sacar un provecho educativo y más adelante incluso comercial. Bueno,
básico esto de la educación. No, con respecto al tema de los problemas o las fugas que en un momento dado ha habido de los datos personales, desde luego no se quiere tapar el sol con un dedo, han existido. Y hay una, en que existan estos temas, estamos todos involucrados como usuarios, como empresas, como gobiernos, etcétera. Hay una corresponsabilidad. Si estamos hablando de una economía colaborativa, bueno, tenemos también que asumir una responsabilidad colaborativa. Y por último, decirles, como asociación, ya desde hace algunos años nos hemos dedicado ya no al fomento estrictamente comercial de las empresas, sino mucho más vinculados a los temas de política pública, vinculados desde luego también al entorno digital, a la economía digital. Esto únicamente para decirles que en este contexto internacional que hoy día vivimos, específicamente como México, tenemos que estar a la altura, nuestros ciudadanos, nuestros consumidores tienen que estar a la altura de los ciudadanos y los consumidores de nuestros principales socios comerciales. Cuando se negoció el Telecán no hubo un capítulo de comercio electrónico. Esto de alguna manera se abordó en ASPAN y ahí estuvimos como asociación. Y bueno, hoy estamos ya inmiscuidos de lleno justamente en estos cuartos asesores, cuarto de junto como le llaman, en estos grupos de asesores para precisamente llevar los intereses nacionales de las empresas mexicanas o con base también constitutivo en México, pues para las negociaciones que eventualmente haya si es que se llegan a dar. Y ojalá que las haya. En lugar de hacer yo una conclusión de esta mesa, prefiero dar otra vez el uso de la palabra rogándole su comprensión, porque Laura pues se queda con una inquietud que plantear, y yo creo que lo que enriquece este tipo de eventos es el intercambio que podemos realizar con los especialistas en cada una de las áreas que ellos se desarrollan, y sobre todo la generación de nuevas ideas y sobre todo de conocimiento que vamos realizando o haciendo posible entre todos. Por favor, Laura, un minutito que pudieras regalar. Pedí 3, pero me dieron 1, así que voy a tener que andar corriendo. Primero, 3 cosas para remarcar. Primero que nada, es necesario e imprescindible construir innovación tecnológica. Eso está fuera de discusión. No quiero que se me malinterprete en relación con lo primero que decía. Pero sí creo que es un error pensar que el derecho impide el avance tecnológico, porque si en definitiva el avance tecnológico no puede funcionar porque estamos hablando de que hay que resguardar derechos de las personas, no es avance, es retroceso. Eso es muy importante, por lo pronto, desde la visión que yo sostengo. Por tanto, 3 elementos absolutamente fundamentales. 1, responsabilidad de todas las partes integrantes del ecosistema tecnológico. Segundo, las tecnologías deberían formularse desde la conciencia de la existencia de la privacidad. Es decir, a medida que vamos desarrollando cuestiones tecnológicas, deberíamos avanzar desde la existencia de la privacidad. Por ejemplo, con los temas vinculados con privacidades del diseño, privacidad por defecto, etc. Tercer tema importante, el consentimiento. Lejos de eliminar el consentimiento, tenemos que reformular el consentimiento. Lejos de poner más excepciones, tenemos que tratar de restringir las excepciones a la hora de la solicitud del consentimiento. Y como último tema, me parece muy importante poner a la dignidad de la persona en el centro de la ética digital. Tenemos que, una vez más, revalorizar el papel de la persona en su vínculo con la tecnología, porque en la medida en que la dignidad es el fundamento de esta protección de datos, de lo que estamos hablando es de que estamos hablando del fundamento de la libertad. Y esa libertad es la que nos va a permitir no solamente desarrollar nuestras potencialidades en la vida, sino realmente tener una vida sostenible, sustentable, de acuerdo con los parámetros que cada uno de nosotros haya elegido para vivir su vida. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Pues, muchísimas gracias, Laura, por compartirnos estas últimas reflexiones, que la verdad me quedo pensando mucho en ellas. No sé si finalmente alguien más, o damos paso entonces ya a la conclusión de esta mesa, agradeciéndole a Cristina, a Laura, a Julio,
Jorge, que bueno, tuvo que retirarse, y sobre todo a ustedes que nos hayan permitido realizar esta mesa y por su presencia y su participación. Muchísimas gracias y les entrego un reconocimiento a cada uno de ustedes a nombre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el InfoDF, a Cristina Raunich, a Laura Najaretian, y Julio César Vega. Muchas gracias. Agradecemos a los ponentes por compartir sus experiencias en un tema de gran importancia, así como al moderador de este panel, el comisionado del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Damos por terminada la mesa 2, sector privado, retos de la protección de datos personales del consumidor digital. A nombre del INAI y del InfoDF, agradecemos toda su asistencia. A continuación, se realizará la presentación de la encuesta nacional sobre los derechos de acceso a la información y protección de datos personales 2015-2016. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.